Muy buenas noches a todos, bienvenidos al primer programa de Radio Cultural Charrúa. ¿A quién tenemos? A Rocky allá, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola mis compañeros, vamos presentándonos de a uno. ¿A quién tenemos allá con el casco ahí? Muy buenas, señores. Bienvenidos a este primer programa de Radio Cultural Charrúa. Y aquí nos pusimos a tono, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Artes marciales, entonces nos pusimos a tono. Me parece que bien valía la pena llamar la atención, va dedicado para mi querido amigo maestro Javier Acosta, el llamado de atención. Y bueno, tenemos el honor nuevamente de compartir micrófono con el profesor Leyes, pero vamos a dejarle las presentaciones a cada uno de ellos. Bienvenidos a todos. Muy bien. Aquí tenemos el honor de tener en este programa a dos grandes maestros, así que vamos a dejar que se presenten. A ver quién toma la palabra, el que quiera. Bueno, pues buenas noches a todos, un honor como siempre compartir micrófonos y siempre es un gusto platicar de esto que nos apasiona y que nos gusta tanto como son las artes marciales. Un tema que tiene, yo creo, aristas por todos lados. Yo creo que tiene para hablar de profundidad en muchas situaciones el tema de la historia de esta gran organización a nivel mundial que es Mudo Kwan. Pero bueno, ahorita vamos a entrar en detalles. Yo solo quiero saludar a toda la audiencia y expresar que estoy muy contento de compartir micrófono con mi maestro Mario Segnini, mi maestro John Suárez y por supuesto con mi maestro y hermano Javier Acosta. Muchas gracias por invitarme y ahorita vamos a entrar en tema, creo que está muy interesante la noche. Maestro Javier. Bueno, muchas gracias por la venia, mi querido hermano. Es un gusto también para mí estar en esta ocasión porque les tengo mucho cariño a mis queridos colegas de Uruguay y formar parte de este proyecto y sobre todo en el primer programa, pues qué bárbaro, ¿no? Ahora sí que nos toca dar la patadita desde México y qué mejor que mi querido hermano y maestro Antonio Reyes, que es una enciclopedia en el tema de la Mudo Kwan. Y pues vamos a tratar de irnos desmenuzando con el debido respeto y tratando de encontrar todas esas coyunturas y esas aristas de un tema tan grande, ¿no? Tan grande como la organización misma. Así de simple. Entonces, un saludo desde México y aquí vamos a estar listos en pie al orden. Excelente, muy bien. Quizás podamos hacer un pequeño resumen de lo que hablamos en el programa pasado. Esta es la segunda vez que hablamos sobre la historia de Mudo Kwan. Y arrancamos en una etapa conflictiva, ¿no? A partir de los años 1960, pero quizás podamos hacer un mínimo resumen. ¿Qué les parece, mis compañeros, de los años anteriores, los comienzos? Mire, si le parece, me encargo un poco ahí del resumen y le dejo la palabra al maestro Reyes para que él con la cronología nos siga ilustrando. Pues hablamos un poco de los inicios del maestro Wanqui, desde su infancia, hablamos desde aquel encuentro que tuvo con aquella persona que decían que era Taikion lo que practicaba, pero eran tiempos difíciles en los que no podías practicarlo y es una historia llena de alegorías y metáforas que literalmente tenemos que hacer interpretaciones. De ahí pasamos después un poco a lo que fue el trabajo en los ferrocarriles del maestro Wanqui, hijo de personas muy ilustradas. Después nos encontrábamos con las primeras relaciones que tuvo con profesores de otros Kwanes, y por ahí andábamos más o menos a finales de los 60s, cuando en 1958, si mal no recuerdo, encuentra el Moye Dobo Tonji, que es el libro que
que dicen que lo descubre, pero hay otras versiones que dicen que un maestro se lo presentó y que inclusive el maestro aquí pudo tomar imágenes, ¿no? Y encuentra el Subak-do y nace el Subak-do. Entonces, después tratan de hacer lo que se afilie o que se anexe a la Korean Taekwondo Association. Intenta el general Choi, norcoreano que estaba armando todo lo de la onda del Taekwondo. Y nos quedamos exactamente en esa época, en los 60s, cuando el maestro Hwang Ki le da el último no al general Choi. Y por ahí, yo creo que por ahí vendría la primera ruptura fuerte de la Modo Kwan, cuando todos estos profesores tratan de convencer al maestro Hwang Ki de que sí se anexe. El maestro Hwang Ki sigue diciendo que no, y estos grandes maestros de la Modo Kwan se anexan a la Korean Taekwondo Association, y ahí digamos que nace el taekwondo de la Modo Kwan. Previo había ya nacido el Subak y previo teníamos el Tang Soo Do. Entonces estaríamos hablando de finales de los 50s, inicios de los 60s, así que mi querido maestro Antonio Reyes, ilústrenos por favor. Bueno, no sé si pueda yo hacer eso, maestro, honestamente, con toda la honestidad, pero fíjese que ahorita que estaba usted haciendo el recorrido de los años desde 1937, cuando el maestro 36, cuando el maestro Hwang Ki recibe la educación formal, vaya, dentro de las artes marciales con su maestro en Manchuria, con el maestro Yang Kuk-jin, pues empieza una evolución y empieza un intento, ¿verdad? Primeramente de aprender del maestro Hwang Ki, y posteriormente ya con una Corea liberada en el 45, tratar de enseñar. En el 45, el 9 de noviembre del 45, como todos nosotros sabemos, se funda la Escuela Mudo Kwan, y el primer arte marcial que se enseña dentro de Mudo Kwan es el Hwasoo-do. Si usted lo recuerda, maestro Javier, el Hwasoo-do, un arte marcial que por desgracia no pudo el maestro Hwang Ki llevar, vaya, por sus propias palabras, a un éxito consolidado, ya que el concepto de Hwasoo-do se alejaba un poco de lo que en ese tiempo la gente entendía como artes marciales. La gente en ese tiempo estaba más acostumbrada al karate, y el término que más se adaptaba a un arte marcial era el término de Tang Soo Do, un término que ya utilizaban otras escuelas como la Yido Kwan, como la Chun Do Kwan. Entonces el maestro Hwang Ki tiene que mudar ese nombre de Hwasoo Do hacia Tang Soo Do, y curiosamente es cuando el maestro, bueno, empieza a tener mucho más éxito. Pasa el tiempo, viene la corriente unificadora que a voz del maestro Hwang Ki, esa corriente no era más que una absorción del trabajo para poder, vaya, y yo a veces, fíjense, a veces me es difícil no tomar parte, no ser empático en ciertas situaciones con todas las partes que había en la escena. Yo estoy seguro que ustedes cuando lo han leído, tal como yo, pues hemos siempre, bueno, yo tiendo a ser muy empático, a ponerme en los zapatos de uno, de un lado, como el otro. En este caso, entiendo la postura, no sé ahorita, maestro, que me dé su opinión, maestro Javier. Entiendo la postura del gobierno coreano al tratar de unificar las artes marciales para tener una representatividad dentro de las artes marciales para una Corea que si de algo había adolecido a través del tiempo es de una identidad propia nacionalista, una identidad como país. Entonces yo entiendo los esfuerzos de los gobiernos, primeramente con el gobierno de Syngman Rhee, que fue el primer presidente de Corea, después de John Boo-seon, que fue el segundo presidente, y posteriormente con el gobierno de Park Chung-hee. Todos ellos estaban buscando una identidad
nacionalista de Corea, a través de todas las áreas de conocimiento, de todas las áreas, darle una identidad a Corea. Las artes marciales, por supuesto que no se iban a quedar aparte. Creo que de alguna manera, esto pudo haber sido un tanto distinto, pero aquí esta unificación estaba más en términos de un control del gobierno que de cuestiones técnicas e históricas de las artes marciales. Ahí, fíjense, y tal vez meta un poquito de controversia al externar estas ideas, porque yo entiendo perfectamente la validez del gobierno coreano de tratar de hacer algo coreano y poder exportarlo y poder tener una identidad nacional a través de esas artes marciales. Pero también entiendo la postura del maestro Hwang Kee, que él expresa que él tiene un trabajo grande en Corea y él tiene muchos practicantes y todo eso lo va a perder en aras de que suceda esto. Ahí es interesante el análisis y creo que tiene que ser muy empático de parte de cualquier persona que lo lea, que lo entienda, que se entere de todo esto, porque si ustedes, maestros, ustedes son unos expertos en el arte marcial y sabemos todos nosotros que la historia es de quien la cuente, que la historia es verdaderamente de quien la cuente. Entonces, creo que vale la pena escuchar otros puntos. Me gustaría en este momento, si me lo permiten, si ustedes me lo permiten, escuchar al maestro Javier en respecto a esto que he expresado yo. Bueno, maestro, me parece un tema, sí, literalmente de interpretación. Me voy a tomar muy en serio su pregunta o al haberme pedido la opinión al respecto. Cuando el maestro Hwang Kee por último dice que no, el gobierno empieza con la cacería. Es ahí donde yo también entiendo al gobierno. Por supuesto que lo tengo que entender. Entonces, me tengo que poner en el papel de entender a uno y entender al otro, y no tratar de buscar quién es el malo o quién es el bueno, sino que hay de funcional y disfuncional. ¿Cómo empieza esa cacería? El maestro Hwang Kee dice que no, y como Mo Kwan tenía en aquel entonces escuelas en todas las estaciones donde existían ferrocarriles, gracias a la posición que tenía el maestro Hwang Kee, empieza la cacería y el gobierno empieza a despedir a todos los maestros de la Mo Kwan que trabajaran dando clases para el gobierno, para la policía, para los militares. Entonces prácticamente fue una inquisición en contra del maestro Hwang Kee de la Mo Kwan. Así se platica, ¿no? O sea, yo no estaba, ¿no? Hay que decirlo así. Ahora, entiendo la postura del gobierno, porque pues el gobierno siempre va a tratar de hacer algo en pos del, digamos, del desarrollo social, ¿no? Y el beneficio general y pues tantas cosas que puede ser ciertamente falaz o ciertamente verídico, ¿no? Considerando que toda verdad es a medias. Entonces, si yo confío completamente en el gobierno, pues lamentaría las posiciones en las que se encuentra mi país gracias a haberle dejado tantas cosas al gobierno en los últimos años. Entonces también tengo que darle crédito a ese emancipador y libre pensador que fue el maestro Hwang Kee, que dijo, no, yo prefiero entablar una guerra contra todos. Y llegan estos alumnos de él que le dicen, maestro Hwang Kee, nos están corriendo, nos están despidiendo de nuestros puestos, anéxese por favor. Entonces el maestro Hwang Kee dice que no, y estos maestros dicen, bueno, adiós maestro Hwang Kee, nos anexamos, que no está mal, o sea, ellos tenían que proteger a su familia, tenían que proteger sus ingresos, tenían que salir adelante. Es aquí donde tenemos que quitarnos esa máscara enorme de lealtad y de... ¿Por qué? Porque pues el maestro Hwang Kee no les iba a dar de comer a todos, y cada uno de ellos necesitaba salir adelante. Entonces no puedes vivir nada más con la lealtad, pues, ¿no? Entonces, dicen por ahí que la lealtad llega hasta donde me conviene. A lo mejor estos profesores ya no vieron esa conveniencia con esto.
Y si el gobierno en ese tiempo actuó de esa manera, hay que entender el contexto de la situación. O sea, Corea venía de sufrir año tras año las guerras, en la guerra con Japón, y no solamente en la Segunda Guerra Mundial, anteriormente ya había habido ocupación japonesa. Pues los japoneses prácticamente los esclavizaron, intentaron desaparecer el Hangul, intentaron desaparecer todos los vestigios de su cultura. Algo similar con lo que pasó en México con los españoles, por ejemplo, ¿no? Pero moderno, que sería algo peor, porque estamos hablando de tiempos en donde ya muchos tratados de derechos humanos ya estaban fundamentados, pues, ¿no? Entonces, es un tema bastante difícil, y yo no puedo decir que el gobierno tuvo la culpa, ni tampoco puedo decir que fue culpa del maestro Ban Ki. Considero nada más que fueron situaciones que se dieron y que lo único que hicieron fue nutrir aún más la historia de la Mou Quan. O sea, independientemente de todas esas personas que se alejaron de la Mou Quan para irse a fomentar lo que sería la postre, el deporte nacional de Corea, que es el taekwondo, quiero resaltar que muchos de los que se fueron de la Mou Quan le dieron un alto nivel al taekwondo. Y quiero resaltar que el primer presidente de la Korean Taekwondo Association fue un ex Mou Quan. Y grandes maestros que estuvieron en la mesa de concilio de la Kukkiwon creando las formas para el taekwondo son de la Mou Quan. Entonces, digamos que mi punto de vista, maestro, y no sé si por ahí contesto su pregunta, es: creo que todos salieron beneficiados de esta batalla, considerando que lo que ilustra obscurece, y considerando también que de todo lo malo siempre va a haber algo bueno que recaudar. Entonces, inclusive hasta el maestro Ban Ki considero que salió ciertamente bastante beneficiado, porque si el gobierno fue muy radical a la hora de intentar hacer esta amalgamación de artes marciales, también el maestro Ban Ki fue muy radical a la hora de negarse. Entonces no hubo esa tabla media en donde se pudiera lograr algo. Así que la verdad, maestro, no sé si coincida conmigo, yo no encuentro, ni me quiero poner de un lado o del otro fanatizando, no encuentro culpables, simplemente encuentro una historia, y creo que usted tampoco se va a poner de ninguno de los dos lados, y simplemente vamos a ser observadores, ¿no? Interpretadores de la historia. Maestro Suárez, ¿quisiera usted opinar algo en este sentido? Sí, maestro, muchas gracias. Si me permiten, bueno, ustedes ya saben que yo trato yo sí voy un poquito más a la polémica, y no porque me guste, pero sí me surgen un montón de dudas escuchándolos a ambos, ni bueno ni malo. Las artes marciales siempre es una frase que se escucha, ni bueno ni malo, sino diferente. Pero digo yo, hoy por hoy, si bien contextualizamos y la historia es de quien la cuenta, hoy por hoy no nos ha ganado un poco el fanatismo bueno, el taekwondo es el original, la Mudo Kwan es el primero, y llevamos adelante una lucha, y no estoy hablando específicamente, sí formo parte de este mundo de las artes marciales, pero llevamos adelante una lucha, un sinsentido, porque si revisamos la historia, hay cosas que son bastante claras, pero cuando empezamos hoy por hoy a contarla, no sé si es por ego, no sé si es por quién sabe qué cosa, no estamos llevando adelante un sinsentido en esto de qué fue primero, ¿no? Como dice el dicho, si el huevo o la gallina. ¿Qué opinan ustedes respecto a ese fragmento de la historia que están contando, ayornado el día de hoy? Fíjese, maestro, que aquí siento que ha tocado una situación usted un tanto polémica y complicada, porque hablábamos al inicio de la plática que la historia es de quien la cuenta. Leemos la historia de parte de la creación del taekwondo y, bueno, vaya, es una maravilla. Leemos la historia de parte del maestro Ban Ki y fue una injusticia. Aquí el gran problema, híjole, bueno, yo soy un seguidor suyo, maestro Suárez, en cuanto a la polémica a veces, y voy por lo que voy a decir a continuación.
las artes marciales. Si me permite, maestro, solo para aquellos de la audiencia que por ahí no nos conocen tanto. Sí me gusta desatar la polémica, pero en pos del crecimiento, y crecimiento del enriquecimiento, de conocer más a fondo la historia, de conocer más a fondo los valores que hay detrás de las artes marciales, porque a veces se hace muy buen marketing o muy mal marketing con las artes marciales. Pero hay que analizar, sentarse, justamente lo que estamos haciendo acá, sentarnos y analizar, y podremos o no estar de acuerdo los cuatro que estamos acá, más los tantos que estén viendo, pero me parece que siempre es un crecimiento importante. Disculpe, maestro. No, está bien, estoy totalmente de acuerdo. Pero fíjense, hacia adentro de las artes marciales, hasta me pesa un poquito decirlo. Fíjense que cada organización, cada gran maestro que desarrolla un estilo o que desarrolla como dirigente un linaje, trata de mitificarse él mismo y de mitificar a los que están atrás. Trata de hacer un mito, vaya, casi con connotaciones increíbles de su vida, de sus logros. Bueno, y por desgracia, ustedes lo saben, esto forma parte del adoctrinamiento que debe haber para mover a las masas y para manipularla. No lo quería decir así, pero lo tengo que decir así. En las artes marciales en las artes marciales de siempre, y hoy en día no es diferente. Existe una manipulación, y esa manipulación se hace desde todos los sentidos, y el punto histórico creo que es uno de los más socorridos por muchos de los dirigentes. Vaya, vamos a tocar temas de poder, temas económicos, pero nos vamos a salir del tema. Creo que sería un buen tema para una posterior reunión que tuviéramos. Bueno, fuera de todo eso, tenemos que, como decía usted, maestro Suárez, maestro Javier, tenemos que ponernos en una posición completamente ajena a todas las situaciones que se dieron para poderlo entender, porque no podemos pensar con nuestro escudo no podemos pensar con nuestra buena voluntad porque somos, de alguna manera tenemos una relación con Mudo Kwan, sino estamos aquí para hacer un análisis serio, profundo y un análisis, vaya, objetivo de lo que sucedió. El maestro Wang Qi decide no participar y tiene sus razones muy válidas. El general Choi en aquel entonces y el gobierno de Corea tienen sus razones también muy válidas para querer organizar este nuevo arte marcial que se tiene que dar. Los alumnos, como bien decía el maestro Javier, los alumnos que se van de Mudo Kwan persiguiendo su sustento, persiguiendo su manera de ganarse la vida, no podemos juzgarlos tampoco, porque si los juzgáramos, pecaríamos de ser injustos con ellos. Como bien lo decía el maestro Javier, si el maestro Wang Qi no iba a garantizarles un empleo y es algo que ellos ya estaban llevando a cabo para sostenerse, entonces creo que el hecho de que se hayan ido no los tacha de traidores. Por desgracia, muchas publicaciones, yo creo que lo más bajito es traidores a todas las personas, a todas aquellas que abandonaron este movimiento. Pero fíjense, para seguir con la historia, recuerdo ahorita el maestro Javier habló de la primera ruptura de Mudo Kwan, que se da en estas condiciones cuando muchos de sus profesores tienen, fíjense, aquí a lo mejor yo los estoy justificando, tienen que formar parte de este nuevo arte marcial para sostener sus empleos y para poder estar, continuar trabajando. Posteriormente, cuando el maestro Wang Qi, como bien lo dice el maestro Javier, él no investiga, no hurga entre los papeles, por supuesto, y dice, miren, encontré el Muye Do Botonji. Muye Do Botonji, que haré un paréntesis, es para las personas que están conectadas acá a nuestra charla. El Muye Do Botonji es pues un compendio de las artes marciales que se practicaban en Corea en el siglo XVIII. Ahora,
una cosa muy importante, y fíjense, va en el mismo sentido de lo que platicábamos de mitificar tanto las cosas. El Muye Dobotongi no es una idea coreana. A mí siempre me lo enseñaron así, y tampoco fue una idea que revolucionó el tiempo y la observación de las artes marciales en aquel entonces. Esta idea de hacer un compendio viene de China, de un famoso general que le apodaban Wu Yi, Qi Yuan. Él en 1500 y pico hace el primero de estos compendios y va actualizándolos con el tiempo. Posteriormente en Corea se hace lo mismo y el Muye Dobotongi no es el primer libro que sale, es el Muye Yevo. El Muye Yevo es el primer libro que sale. Ese libro se actualiza posteriormente y se llama Muye Simbo. Y ese libro se actualiza por allá a finales de 1700 y cacho, casi 1800, y llega a ser ya el Muye Dobotongi. Pero fíjense una cosa, el Muye Dobotongi, al final, las mismas personas que lo leían se daban cuenta que las técnicas de lucha, fíjense bien, voy a meter aquí también otra vez, voy a meter un poco de polémica, porque se dice que las técnicas de lucha no eran para nada aplicables a la guerra, porque mucha gente dice, no eran aplicables, eran técnicas fantasiosas que no. Aquí lo que no eran aplicables era a la batalla, a la guerra, vaya, pero se daban cuenta de que mejoraban toda la condición física y toda la confianza de los practicantes. Por eso se siguió practicando, pero no eran aplicables hacia la guerra. Bueno, el maestro Wang Qi recibe, como bien dice el maestro Javier, el Muye Dobotongi, y a partir de ahí él decide que el nombre del arte marcial que se practique dentro de Mudo Kwan ya no va a ser Tang Soo Do, va a ser Subak Do. Eso golpea también a Mudo Kwan, porque hay personas, hay profesores que dicen, maestro, ¿cómo es posible que vamos a modificar la técnica, el enfoque y vamos a meter otras formas? Siempre hay gente que el cambio no se siente conforme con el cambio, y no digo que es bueno o malo, simplemente si ya hay algo que está en funcionamiento y está dando buenos resultados, creo que merece continuar como tal. Recuerdo un viejo adagio en el fútbol, ¿no? Que el fútbol nos gusta tanto a todos, que dice, el equipo que gana, no le muevas, repite. Entonces, si Mudo Kwan, a través de enseñar, primero enseñaba Hwa Soo Do, no funcionó, hubo cambio a Tang Soo Do y empezó a funcionar muy bien. También que el Tang Soo Do llega a los Estados Unidos en los 60s, a principios de los 60s. Llega a los Estados Unidos y empieza a crecer de una manera tremenda, pero posteriormente el maestro Wang Qi cambia a Subak Do. Ahora, aquí, híjole, y aquí tendríamos que tener, y estoy comprometiendo al maestro Segnini sin querer, tendríamos que tener otra sesión para analizar los grandes problemas que hubo en Mudo Kwan a través de las decisiones del maestro Wang Qi. No vamos a juzgar al maestro Wang Qi porque era su organización, él dirigía y él sabía los propósitos que tenía con ella, pero hacer un análisis desde un punto de vista muy alejado de todo sentimiento para analizarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjense cómo el maestro Wang Qi de Hwa Soo Do fue a Tang Soo Do y hizo grande el Tang Soo Do, pero posteriormente fue a Subak Do, abandonó completamente lo anterior y se metió en otro nicho completamente nuevo. Esto, si quisiéramos juzgarlo, pudiéramos entenderlo como un valor inaudito, una valentía tremenda de dejar todo lo que ha creado por una convicción. Pero también podemos entenderlo de otra manera. Podemos entenderlo de que el Tang Soo Do se diversificó tanto, había tan poco control sobre él, y aquí va, por desgracia, más controversia, que el maestro Wang Qi tenía que ver cómo su influencia debería tener el control de todo. De un Tang Soo Do ya no la iba a poder tener. Entonces, por eso,
abre su Bagdó y ya lo abre en un sentido moderno, no moderno de la técnica ni su historia, sino del control administrativo, con un Sobagdó que iba a poder él tener el control de todo. Hasta aquí avanzo, dejo la palabra a mi compañero y maestro Javier Acosta. Bueno, gracias, maestro. Antes de entrar en ese tema que usted está exponiendo, no sé si tengamos alguna duda o alguna pregunta, algún comentario. Quizás por aquí yo voy a ser un poco polémico. Voy a ser un poco polémico porque pues tengo mi cierto pensamiento de las cosas, ¿no? Yo la verdad, por experiencia o por tiempo, no soy una persona... Adelante, maestro Mario, adelante. Antes de que continúe, vamos a leer un poquito los comentarios de la audiencia que hace un ratito que nos mandaron. Acá nos están mandando saludos. Rosita Rito. ¡Ay, llegué tarde! Nos dice. Saludos de parte de los Budas gorditos. Nos manda saludos, Rosita Rito. Sí, señor. Dígame. Me cortó la polémica de Acosta, justo que se iba a poner polémico Acosta, me cortó la polémica. Bueno, lea los comentarios, Segnini, lea. Nos debemos a la audiencia. Saludos a Héctor Rosario Nakajima Román. Saludos, buenas noches. Y Abril Reyes, saludos de Mazatlán. No, yo interrumpí porque he sido también audiencia de programas y a mí me gusta que me mencionen cuando mando saludos, así que saludos a todos. Continúe con la polémica, maestro Costa. Bueno, vamos a iniciar la polémica, ¿no? Vamos a llamarlo así. Por ahí el maestro bien menciona el Guasudó y luego menciona el Tangsudó. Entonces nace el Guasudó, nace el Tangsudó, pero durante mucho tiempo, aquí esto sí nos faltó mencionar, cuando el maestro Huanqui se va al Moyodobo Tonji, nace lo que vendría a ser como la Moduquan Tangsudó Subagdó, y así duró mucho tiempo. O sea, duró trabajando mucho tiempo el Tangsudó junto al Subagdó, en un proceso que más tarde, ya en época más moderna, por una de las tantas decisiones del maestro Huanqui, que tomaba decisiones que, bueno, no voy a decir que estuvo mal o estuvo bien, pero por ejemplo a mí nunca me pareció que tomara la decisión de que pusiera a H.C. Wang, a su hijo, como director, y después ahí vendría otro rompimiento en los 80s fuertísimo, ¿no? En donde escapan varios maestros con grados más altos, pero como no son consanguíneos del maestro Huanqui, pues tiene que rendirse ante alguien que es un grado menor, que es de menor edad. Se entiende, es su hijo, ¿no? Y la Moduquan, a final de cuentas, era su empresa, su herencia, o como quiera que lo haya visto. Y también se entiende ya Shuchin y todos esos maestros que decidieron irse, pues. Entonces, por eso no puedo tampoco juzgar las decisiones del maestro Huanqui. A mí en lo particular, yo me hubiese ido. Sinceramente, yo me hubiese ido, porque a mí no me gusta estar en un lugar que funciona como una oligarquía, ¿no? Como una aristocracia, ¿no? Siempre rindiéndote al príncipe en turno, ¿no? Pero tampoco no juzgo al maestro Huanqui porque yo no sé si en su posición lo haría. Entonces, nace ese Tangsudó Subagdó y después a eso nace el Moduquan Taekwondo, que no tiene nada que ver el maestro Huanqui directamente. Pues sí es cierto, no tiene nada que ver, porque él nunca tuvo que ver con esto, pero indirectamente tiene mucho que ver, porque la gran mayoría de los profesores que le dieron vida a esto fueron salidos de ahí. Ahora, aquí es donde yo voy a entrar un poco en polémica. Quizás muchas personas piensen que aquí a México, en el año de 1969, llega el maestro Moon, segundo coreano que llegó, porque antes de él llegó otro, pero no se pudo quedar por 1000 razones. Y el maestro Ewan Moon, pudiéramos decir que todos los que pertenecemos a la línea Moduquan en México venimos de la Moduquan Taekwondo y del rompimiento que se hizo en Corea. No, ese es un error.
Ese es un grave error histórico que mucha gente, la gran mayoría de las personas desconocen en México. Y yo lo quiero puntualizar porque tengo, como decimos en México, los pelos de la burra en la mano. Llega en el año de 1969 como Tang Soo, como karate coreano. Y los primeros Dan Bons que se otorgan, que eso es algo que le debemos al maestro Wan Qi, ese libro de danes o libro de expertos que no existía y él fue el creador. Los primeros danes que se otorgan al maestro Olivares, al maestro Isaías Dueñas, al maestro Eduardo Martínez, Manuel Echavarría, al maestro Sergio Fonseca, Enrique Olvera, todas esas grandes maestros son de Tang Soo, son de Tang Soo. Así que en México no dependemos de la ruptura que se hizo en Corea. En México dependemos de un maestro que le pide a su maestro autorización para afiliarse a la Modukwon y arrancar la Modukwon del maestro Wan Qi en México, como karate coreano Tang Soo. Ya esa es otra historia, después vendrían los cambios que se fueron haciendo para que todos se fueran transformando al taekwondo. Ahora, ¿qué quiero yo también hacer? Otro tipo de polémica. La historia de la Modukwon es como la Biblia. Y no quiero hacer sentir mal a aquellas personas que van a decir, ¿cómo se pone a comparar a la Biblia con la historia de Modukwon? No va por ese sentido, porque no es la Modukwon un libro legislativo, ¿no? Pero lo que sí quiero decir es esto. La Biblia tiene libros que tienen que ir siendo acomodados, y de uno pasas a otro, y de otro pasas a otro. Entonces, la historia de la Modukwon está llena de historias que de aquí te saltan a 20 años, te regresan a 5, te regresan a la niñez del maestro Wan Qi, apareces en 1983 cuando levanta a H.C. Wang como el líder de la organización, y luego nos vamos al 71, en donde hubo una ruptura fuerte en otra ruptura ahí. Entonces está lleno es un rompecabezas bastante complejo de armar, y el maestro Wan Qi no se pone en el papel de víctima porque no es conveniente para él como líder de una organización, pero sí se pone en el papel de David contra Goliat, y aquí yo lo entiendo, y aquí es donde yo tengo esa empatía de ponerme más de parte del maestro Wan Qi que de parte del gobierno coreano, porque pues creo que no es del todo justo utilizar la maquinaria de tu gobierno para erradicar a un solo hombre que está tomando mucho poder, ¿no? Y que sabíamos que políticamente era considerado de izquierda, de ideas distintas a las del poder. Entonces aquí quizás podemos pensar hasta que pues no tuvo los ajustes, o no tuvo los armamentos, o no tuvo la manera de poder hacer ese frente fuerte de izquierda para poder llegar hasta arriba, y ellos se encargaron simplemente de aplacarlo, pues, ¿no? O sea, es tan comparable con los ciclos que vivimos en las historias de diferentes países, pero también yo no me atrevo a mitificar. O sea, por ejemplo, yo tengo toda la vida diciéndole a mi hijo, voy a ponerlo como ejemplo a Javiercito, juega fútbol con mi sobrino, y mi sobrino le dice, yo soy Cristiano Ronaldo y te voy a ganar, y mi hijo le dice, yo soy Pedro López y te voy a ganar, y le dice, ¿quién es Pedro López? No, es un alumno de mi papá que tira bien alta las patadas. Sí, pero Cristiano Ronaldo es famoso. Pues yo no sé quién es Cristiano Ronaldo, o sea, para ti es famoso, yo prefiero a Pedro López, yo lo conozco, es mi amigo. Yo tengo y siempre he tenido la idiosincrasia de no fundar ídolos en mis hijos. Entonces cometería un grave error si yo enalteciera al maestro Wan Qi y lo pusiera en un lugar que solamente el gran arquitecto del universo merece para mí. O sea, no pudiera yo irme a ese lado, pero también tengo que ser un buen juez con lo que el gobierno hizo con el maestro Wan Qi. A mí la verdad no se me hace justo, sinceramente, ¿no? Y lo digo así porque no solo él ha sufrido esa cacería de brujas. Hace 10, 15 años en México, grandes maestros, colegas míos, y seguro colegas del maestro Reyes también que él conoció, vivieron una cacería de brujas a cargo de la Federación Mexicana de Taekwondo. Cacería de brujas.
grandes maestros que por no pagar una dádiva, unas miserias que le pedía la Federación por el registro único federado, perteneciente a la Comisión Nacional de Deporte, perteneciente al gobierno de la República, eran maestros que eran relegados, que estaban hasta tachados como escuelas patito, como escuelas chanta, como escuelas fraude. O sea, yo no me atrevo a dejarle al gobierno las manos del arte marcial, yo no me atrevo a dejarle al gobierno las manos de una institución como la Modo Quan, ni de algo tan grande y de un tesoro cultural como las artes marciales, pero tampoco me atrevo a dejárselo a la sociedad, pero tampoco voy a mitificar a esos grandes líderes que sé que todos tienen un sentido para sus organizaciones. Entonces imagínense en dónde estamos. Empezamos en un lado y llegamos a otro y estamos dándole la vuelta como el hámster a la rueda y no llegamos a ningún lado, Entonces, así de complejo es todo esto, porque se mezcla política, sociología, antropología, son un montón de cosas, pues. Y cómo entenderlo o cómo decirle a la audiencia, ¿saben qué? Esto es lo que yo les puedo decir de la Modo Quan. Lo que yo les puedo decir de la Modo Quan es que no hay organización en el mundo de artes marciales tan rica como la Modo Quan, en historia, en fundamentos, ni siquiera la de Funakoshi, me atrevo a decirlo, ni la de Ed Parker y su Kempo, ni la de Tino Tulusega y su Lima Lama. ¿Por qué? Porque no solamente es One Ki, estamos hablando de formas que tienen más de 300 años de creación, estamos hablando de artes marciales chinos, estamos hablando de sus historias en Manchuria, estamos hablando de Tai Chi, estamos hablando de infinidad de cosas que forman la Modo Quan hasta lo que hoy día conocemos como Tang Soo Do, Subak Do, Taekwondo de la Modo Quan, e inclusive una que otra escuela por ahí regada en el planeta de la pensada extinta Wasudo. A mí me ha tocado ver, sobre todo en Estados Unidos, yo vi 2 escuelas de Wasudo y dije yo, Wasudo, si esto desapareció hace un montón de años. Y cuando me di a la tarea de investigar, fue uno de los primeros Dan Bon del maestro One Ki que abrió un Wasudo. Entonces, objetivamente y tratando de dejar un punto objetivo de lo que estoy diciendo, está bien difícil encontrar gente ética en mi gremio, desgraciadamente. Está muy difícil encontrar pragmatismo en mi gremio. Está muy difícil encontrar gente que, como bien dice el maestro Reyes, no se fanatice, no mitifique, los grandes maestros utilizan mucho esta palabra, quiero dejar mi legado. ¿Cuál legado? ¿Quién eres tú? O sea, ¿que eres de otro planeta o eres hijo de Hermes Trismegistos? ¿O quién te crees? Pues, o sea, sinceramente, ¿no? Nos corre sangre por las venas, somos humanos, somos gente que comete muchos errores. Seamos un poquito más centrados, o sea, sinceramente es demasiado el ego que corre por las artes marciales, es demasiada, mi maestro, te infunden temor, seguramente el maestro One Ki lo usó, seguramente el general Choi lo usó, seguramente el gobierno también lo usó, te infunden temor y tú estás ahí parado con un temor de, ay, el maestro dijo esto y ¿qué quieren que más les diga? Yo una vez en una investigación supe que en lugar de 7 pecados capitales eran 9 y los 2 que quitaron eran la vanidad y el miedo. Claro, el miedo vende, no nos iban a vender tantas cosas si quitaban el miedo, menos si nos iban a poner una imagen castigadora y íbamos a vivir unas religiones de salvación. Entonces, quizás hasta hubo mucho miedo, y hasta el día de hoy sigue habiendo. Yo sinceramente, y que me disculpen los que estén, yo internamente me río cuando alguien dice, mi maestro es, y mi maestro, y perdón por usar este tipo de expresión corporal, y como lo dije en la vez anterior, ¿no?
es que en mi casa como kimchi 2 veces a la semana y hablamos hangul y aprendemos coreano y tengo la bandera de Corea afuera ondeando. Y sinceramente el tema del programa de hoy es la historia de la Moguquan. Y la historia de la Moguquan es tan rica como compleja y tan difícil de desmenuzar que es observación propia. O sea, yo no me atrevo a ser juez de los hechos ni de Wan Qi ni de los que estuvieron en ella. Sí pudiera agregar, por ejemplo, que si en aquel entonces el taekwondo se creó de esa manera, con absolutismo y con una especie de o te formas, pues creó las bases de algo que por muchos años iba a ser. Y desde su creación siempre ha sido así. Excluyente, si no te alineas, te sacamos, no perteneces, por 1000 razones. El maestro Wan Qi, yo recuerdo que en su libro dice que lo primero que le dijo al general Choi fue: el taekwondo no va a triunfar, no va a tener éxito. Así se lo dijo, literalmente, inclusive hasta por palabras de él, se dice que el maestro Wan Qi, él pensaba que no veía éxito en el taekwondo. Y pues ya vemos qué tan exitoso fue. O sea, que no sea lo que muchos a lo mejor esperan como un arte marcial, esa es otra cosa, pero fue un éxito de mercadotecnia impresionante, al grado de que es el segundo más practicado en el mundo después del fútbol. Entonces, no, estamos en los 60s y de repente avanzamos un poquito, viene la era en la que el maestro Wan Qi se viene a los Estados Unidos, me adelanté un poco a los 80s cuando hay ese rompimiento fuerte de la Tang Soo Do, que ahí sí nace por sí sola la Subac y la Tang Soo Do queda regada con 25,000 enciclopedias de diferentes programas, unos usan unas formas, otros usan otras, unos meten palo, otros meten esto, otros meten lo otro, y se vuelve como una especie de collage, ¿no? O una especie de paella, una revoltura, y a lo mejor el maestro Wan Qi en ese momento dicen, pues no, voy a hacer la Subac Do porque quiero empezar de cero y darle el orden que nunca le he dado, o a lo mejor dice, voy a hacerla porque esto ya no me conviene, porque tengo mucha gente en mi contra, o voy a hacer, ¿cómo podemos saber? O sea, estaríamos, como les digo, en la rueda suponiendo, pero de que el maestro Wan Qi cometió muchos errores, a mi punto de vista, por lo menos juzgar a sus alumnos por irse a la Korean Taekwondo Association, yo lo considero un error, y lo considero un error moral. Yo no me atrevería a juzgar a alguien que yo ya no puedo ayudar y necesita buscárselas por sí solo. Y el segundo error grave que considero del maestro Wan Qi es el de haber nombrado a su hijo el líder, el que lo iba a seguir. O sea, yo la verdad tengo mis dudas de todas aquellas asociaciones en donde la familia está en los puestos más importantes, sinceramente. Así que, perdón por irme tan largo, pero era necesario. Mi querido Don Suárez, se lo dejo a usted aquí para que siga con la conversa. Le quisiera preguntar solo una cosa después de todo esto. ¿Se siente mejor? Fíjese que siempre que yo hablo me siento bien, porque nunca he tenido pelos en la lengua, y a pesar de que no tengo pelos en la lengua, creo que no ofendo a la gente. O sea, sería como un regalo, ¿no? Si lo tomas y lo apropias, te llegó la ofensa, pues, ¿no? Yo simplemente estoy lanzando mi punto de vista al aire, ¿no? Ahora sí que, como dijo Voltaire, podré no estar de acuerdo, pero respeto el derecho que tienes de expresarte, ¿no? Nos vamos a dar cuenta si se ofendió alguien, ¿no? Si ya en el primer programa nos levanta la transmisión, nos vamos a dar cuenta enseguida. Ahí Segnini me parece que con todo el trabajo de producción que tuvo Segnini y viene Acosta así, avasallante Acosta.
Bueno, a ver con qué me quedo de... Sí coincido en una cosa, en unas cuantas cosas coincido con el maestro Acosta, y es que para aquellos que están ahí del otro lado, que por ahí no sabe quiénes somos cada uno de nosotros, de dónde venimos, haciendo una breve introducción, yo vengo del taekwondo y ahora estoy en el Tan Soo y me di la tarea de investigar al maestro Wan Ki, me di la tarea de investigar justamente Mudo Kwan, y por suerte nació esta iniciativa de poder hacer este programa con la historia de Mudo Kwan. Pero sí es cierto que cuando uno empieza a investigar, no queda claro. Sí es cierto que cuando uno empieza a investigar, salta de una época a la otra, de un maestro al otro, de un país acá, y uno que le echa la culpa al otro, y otro que no sé qué, y al final uno termina más mareado, y lo digo objetivamente, porque yo no me crié en la Mudo Kwan, sino que llegué a Mudo Kwan. Entonces empecé a estudiar algo que absolutamente desconocido. Y sí es cierto que no queda muy claro, no queda muy claro todo el compendio de historia, así que aquel que quiera aprender, me parece que de estos programas se va a llevar un material muy rico. Creo que con Segnini nos dimos a la tarea de estar como aprendices del programa de ustedes, y sí, más allá del chiste, puede estar horas ahí a costa, tirándose contra todo el mundo, contra la Biblia, contra todo, pero bueno, nos va dejando una reseña bastante importante de la historia Mudo Kwan. Ahora sí le cedo. Perdón, porque voy a interrumpir. No pongan palabras en mi boca, yo no me tiré contra la Biblia, solamente puse el ejemplo de que era un libro parecido a la historia de Mudo Kwan en su estructura, así que no, luego voy a tener a las carmelitas descalzas afuera de la casa queriéndome empalar, así que no dije eso. Muy bien, muy bien. Como se dice acá en Uruguay, hábil declarante. Lo felicito, lo felicito. El don de la palabra, sin duda. Maestro Reyes o Segnini, no sé. Bien, miren, fíjense que qué curioso, si ustedes lo han notado, en esta segunda parte de la historia de Mudo Kwan, nos hemos centrado en tratar de interpretar muchos hechos que sucedieron en la historia de Mudo Kwan y tratar de entenderlo, por qué, y tratar de entenderlo, porque muchas decisiones se tomaron que, analizadas ya a posteriori, como tenemos nosotros, analizadas hacia atrás, pues muchas cosas pueden ser claras y muchas no. Por desgracia, el maestro Wan Ki ya no está por acá para que él pudiera, de alguna manera, hacernos entender muchas cosas en cuanto a las decisiones que él tomó, con las que no tenemos que estar de acuerdo, ¿verdad? Porque fue un trabajo y un desarrollo de él. Y una cosa importante es que, como bien decían maestro Javier y el maestro John Suárez, como bien decían, no estamos acá para juzgar nada, sino tratar de entender por qué se dieron las situaciones, tratar de hacer ciertas conjeturas, ciertos pensamientos, ciertos razonamientos para tratar de entender por qué, en base a esa igualdad, tan genérica de todas las personas. Acá en México, yo he pensado muchas veces cómo sucedieron las cosas. Yo he tratado de entenderlo y me doy cuenta siempre, o casi siempre llego a la situación de esa rama de las artes marciales que no se ha visto tal vez con la objetividad que debería verse hoy en día. Y es que los aspectos comerciales forman o llevan un peso tan fuerte dentro de las artes marciales como en cualquier actividad de la vida de hoy, que no es, por supuesto, no es ni descabellado, ni es más, lo más adecuado es pensar
cómo muchas decisiones se llevan a cabo en todas las organizaciones en base al aspecto comercial. Por desgracia, el aspecto comercial creo que en todo el mundo está mal visto y creo que eso, mi opinión personal, no es tan adecuado, porque el aspecto comercial está presente y es válido para todo. Ahora, si esto es justo en cuanto a los costos, en cuanto a los manejos, etcétera, ese ya es otro cantar. Pero creo que muchas decisiones, si no es que casi todas, se han llevado, se han dado, se han tomado, vaya, con un fuerte peso en ese aspecto del desarrollo económico. Voy a decir algo que se me antoja muy posible. Se me antoja muy posible que el maestro Wanqui en los 80s haya dado el liderazgo a su hijo para que tuviera una hegemonía económica de la organización y de dirección. Igual que el maestro Javier, yo no me siento muy conforme ni muy a gusto con las monarquías, con las cuestiones absolutistas hacia dentro de las artes marciales. Por desgracia, todo tiende hacia allá. Todo tiende hacia allá. ¿Por qué? Porque todo mundo piensa que es una creación de él y que él tiene que tener un usufructo completo de esa creación. Esas situaciones, esos mitos, hay que empezar a derribarlos. Fíjense que yo, por ese lado, sí he sido yo siempre un impulsor de el libre pensar, sí, de respetar, sí, de conducirse por los métodos adecuados, pero de observar a todos los maestros y grandes maestros como lo que somos o como lo que son. Un hombre con muchas virtudes y muchos defectos. Aquí el gran problema de todo esto es que mucha gente, la mayoría, se permite influenciar de una manera muy profunda, se permite adoctrinar, y al hacer eso, la capacidad de juicio empieza a verse completamente comprometida. Y sabemos qué sucede cuando hay un poder absoluto. Casi siempre el resultado es muy malo, muy malo. ¿Que las artes marciales no hablan de libertad? ¿Que las artes marciales no hablan de virtudes? ¿Que las artes marciales no hablan de control de los egos? Qué curioso, compañeros, que en los 38 años que yo tengo dentro del camino de las artes marciales, siempre dentro de Modo Quan, siempre con un mismo profesor, pero eso no obsta de que yo haya volteado a ver por donde quiera que he andado, que pues por gracia de Dios he estado por muchos lados, haya visto los más grandes egos hacia adentro de las artes marciales, las más grandes injusticias hacia adentro de las artes marciales. ¡Qué increíble! Pero Mudo Quan, fíjense, llegamos a los 60s, transcurren los 60s y los 70s, y Mudo Quan, fuera de Corea, crece en Estados Unidos. Tenemos grandes maestros como Yayun Kim, tenemos grandes maestros como Yeshul Shin, tenemos grandes maestros como Chun Sik Kim, que a la postre fueron demandados por el maestro Wanqui. Sus más grandes emisarios que hicieron crecer a Mudo Quan tanto en los Estados Unidos y por ende en muchas partes del mundo como resultado son demandados por el maestro Wanqui por el uso del nombre de Tang Soo Do y de Mudo Quan. Al final el uso del nombre Tang Soo Do no se pudo asociar a Mudo Quan completamente, entonces solamente el uso del nombre Mudo Quan se limitó por completo a la nueva estructura del maestro Wanqui. Es ahí donde yo pienso que, bueno, me hace interpretar esta situación que ya en los finales de los 70s y 80s, el maestro Wanqui quiere consolidar, vaya, voy a utilizar términos comerciales, quiere consolidar una marca y quiere tener el control de esa marca, pero a como se había dado la expansión de Mudo Quan a través del mundo, donde maestros que en Corea ya no ven el negocio, vaya, lo voy a decir así, el negocio que era impartir clases en el ejército, en una escuela, etcétera, por las presiones que había,
tuvieron que salir, como fue el maestro Jae-Yun Kim. Jae-Yun Kim sale por invitación de un alumno de él, porque en Corea él ya no estaba tan bien. Por eso decide venir a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos hace un trabajo tremendo. Qué curioso. Pasa el tiempo, hay unas ciertas modificaciones del maestro Won Ki, de dirección, etcétera. Y es cuando el maestro Won Ki, hace su continuador al maestro Hyun-Chul Wang, lo hace su continuador. Situaciones que maestros que habían hecho todo el trabajo en Estados Unidos no estaban de acuerdo. Ahora, no podemos juzgar, y además no podemos juzgar a nadie podemos juzgar, y nada podemos juzgar, pero sí podemos tratar de entender una situación que se da dentro de Modo Juan. Y decía ahorita mi maestro Javier que puede entender, pero no puede aceptar que el maestro Won Ki haya dicho, yo me voy, pero dejo a mi hijo aquí al frente como una monarquía. Estoy de acuerdo, porque uno de los preceptos fundamentales de las artes marciales es el respeto por los grados y por las jerarquías. Entonces, ahí estamos viendo una situación donde lo comercial, lo estructural, y comercialmente hablando, privilegia sobre lo marcial. Creo que ahí hay una situación que yo entiendo que sucedió así. Ojalá y alguien me dijera, no, estás equivocado porque pasó esto y esto y esto y esto. Pero al analizar, al leer tanto la historia, ahora de Modo Juan, dentro de los Estados Unidos, que fue, casi prácticamente el primer país donde se exporta Modo Juan, porque muchos de los pilotos que había durante la Guerra de las Coreas, que estaban ahí apostados en Corea, muchos del ejército, ahí aprendieron artes marciales. Y cuando regresan a Estados Unidos empiezan a enseñar. Estamos hablando de un caso famoso de Chuck Norris. Chuck Norris que todos lo conocemos por su carrera de actor, y tuvo el Dan Bond número, si mal no recuerdo, 2819. El maestro Daewon Moon, para tomar una referencia, el maestro Daewon Moon, introductor de Modo Juan en México, tenía el Dan Bond 2814, y son un Dan Bond registrado en 1960. Entonces, fíjense, en Estados Unidos empezó. Ahora, Estados Unidos, la capital verdaderamente de la economía desde hace mucho tiempo. Entonces, es interesante analizar y entender desde ese punto de vista cómo Modo Juan crece y se toman decisiones administrativas, y con esto a ver si me hago entender para ofrecerle la palabra primero a mi hermano Javier. Cómo dentro de muchas situaciones de artes marciales se toman decisiones que son completamente gerenciales, comerciales, económicas, pero bajo preceptos completamente marciales. Es decir, no es honorable que no pagues esta cuota que vamos a cobrarles a todos. Es muy bien. Y si no la pagas, te vamos a regresar a segundo dan, aunque seas quinto dan, por decir algo. ¿Cómo está soportada una decisión completamente gerencial, recaudatoria y comercial sobre un comportamiento ético marcial? Creo que son dos columnas que nunca deberían mezclarse. Y si se mezclan, deben ser bajo un precepto completamente ético. No sé si me explico en esta situación que quiero dar a entender. Cómo muchas organizaciones, por desgracia, analizamos esta situación que se da hacia los Estados Unidos. Muchas gracias, señor maestro Suárez, muchas gracias. ¿Cómo esta situación que se da en los Estados Unidos, cómo es posible que maestros que hicieron todo el trabajo vayan a quedar por debajo de una persona que estructuralmente y marcialmente estaba abajo? Eso no puede aceptarse. Sí, eso es lo que yo he investigado, y créanme que tengo mucho tiempo leyendo de esto. Ahora, si la cosa fue diferente, yo quisiera, si alguien lo sabe, quisiera que me lo explicara. Así como salía un chiste por acá en México, un cómico, que alguien me explique si en realidad las cosas fueron así o fueron diferentes. Pero lo que yo veo en muchas organizaciones marciales
es que se sustentan decisiones comerciales, de estructura comercial, en valores marciales. Y eso no puede mezclarse. Quiero ser claro, honesto y repetitivo. Miren, las decisiones comerciales y las decisiones marciales deben estar siempre enmarcadas en un contexto ético. De eso estoy de acuerdo, pero que se utilice un adoctrinamiento marcial para un propósito completamente comercial, ahí se me hace que hay una completa aberración. ¿Y saben qué? Esta situación sucede en todos lados donde yo puedo meter un poquito la nariz, me he fijado que sucede de esa manera. Por eso es que todo se hila con todo. Por eso es la mitificación de ciertos maestros, donde no podemos analizarlos como hombres. ¿Pero por qué no, si son hombres? ¿Por qué no, si son hombres? Creando, ¿para qué todo? Para crear una doctrina, para crear un adoctrinamiento de las personas. ¿Para qué? Para poder abusar comercial, ideológica y de tantas maneras a través de una actividad que debiera ser una actividad que desarrolle las virtudes en las personas. No sé si me gane muchos enemigos con eso que acabo de decir, pero es una convicción que he observado. El maestro Segnini va a ser mi enemigo a través de esto que acabo de decir, pero bueno, pero yo no voy a ser enemigo del maestro Segnini nunca, porque es mi maestro, y además el maestro Segnini es alumno de mi maestro también, o sea, es mi hermano, el maestro Segnini, de maestro Jimmy Gómez, es nuestro maestro. Entonces, le dejo la palabra a mi maestro Javier Acosta para que también nos ilustre con sus ideas. A partir de esto, ¿de qué salió todo esto? Bueno, de cómo los aspectos comerciales se quieren calzar sobre los aspectos marciales. Y eso no se vale. Eso es un verdadero abuso. Sucede en todos lados y creo que las demandas en los Estados Unidos en los 70s, en los 80s, maestros como Yashushin, maestros como Jae-Yoon Kim, maestros como Chun-Sik Kim, fueron demandados después de trabajar tanto para Mudo Kwan. No es una crítica ni es un reclamo, es realmente lo que sucedió. Maestro Javier. Bueno, qué buen tema me dejó, me la dejó de bote pronto, así que la voy a continuar y la voy a continuar con la misma temática y con el conocimiento de causa, no sin antes preguntarle al maestro Mario si hay algo que leer por ahí. Sí, bueno, comentarles que ya tenemos nuestros primeros iconitos de enojado. De hecho, cuando usted pone me gusta, en vez de poner me gusta, pone enojado. Bueno, ya tenemos algunos, algún malhumorado que se levantó torcido de la noche. Pero bueno, vamos con saluditos de Ernesto Hernández, saludos de Escuñapa, al fin lo pronuncié bien, por Dios, saludos Ernesto, al fin pronuncié bien, Escuñapa. Maestro, muy buena plática, saludos a mi maestro y compadre, maestro Jesús Antonio Reyes. Y acá tenemos a Árbitro Cam, excelente explicación, si hay que separar lo comercial de lo comercial, perfectamente bien explicado, profesores. Y le doy paso hoy, tenemos uno más acá. Verónica Vidal nos dice, muy buena charla, y sí, siempre hay que conducirse de una manera ética. Le doy el paso, señor Suárez, antes de que sigamos con el maestro Acosta. Yo quiero agregar que si ya tenemos los primeros iconitos de enojado, estamos haciendo un buen programa. Porque yo desconfiaría de si fueran todos aplausos y corazoncitos y caritas felices. Me parece no por generar el conflicto, pero creo que estamos haciendo un buen programa, así que las felicitaciones para nosotros también. Así es, Suárez, así es. Entonces, para seguir haciendo un muy buen programa, si me lo permiten, voy a enseñarles esta imagen, a ver si alcanza a salir en cámara. Díganme si sale. Les voy a decir quiénes son. Uno de ellos es mi maestro Eduardo Martínez
y el otro es el maestro de mi maestro y el que trajo el Tang Soo Do a México por primera vez en 1969, el maestro Dai Wan Moon. Bueno, ok, el maestro Dai Wan Moon firma a calce mi certificado de primer dan. Y todos los demás, hasta el quinto dan, son firmados por mi maestro Eduardo Martínez. ¿Por qué les enseño esa fotografía? Porque como bien lo dije en un relato que hice de Sal Si Puedes, no te saltes ni un solo renglón del pasado si quieres entender el presente. Y como bien dice el maestro, en todas partes se cuecen habas. ¿A poco creen que en México no se ha repetido las historias del maestro Huanqui y de malos manejos? Yo voy a hablar por lo que me corresponde. Una vez a mí me dijo mi maestro Eduardo Martínez, me dijo, Javier, tú no te metas, me dijo, eso sucedió en los 80s, 90s, no les hagas caso, yo ya hice las paces con el maestro Moon. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que cuando se mete el Tang Soo Do a México, había 5 grandes sinodales, 5 grandes personas que se encargaron de distribuirlo por el país, que por palabra de ellos me platican que lo hacían en autobuses, con poco dinero, difícilmente, como dice el maestro Reyes, cada quien te practica su historia, ¿no? Entonces, estas 5 personas, que gracias a Dios tengo contacto con las 5, son el maestro Isaías Dueñas, el maestro Manuel Echeverría, el maestro Ernesto Morán, el maestro Ramiro Guzmán y mi maestro Eduardo Martínez. 5 personas que se encargaron de surtir la República Mexicana con las artes marciales y que al parecer fueron excluidos y pagados con la misma moneda que le pagó el maestro Huanqui a Yashu Chin, a Kim y a todos ellos cuando llegó el momento de ajustar cuentas. Y algunos de ellos mantienen un pleito hasta el día de hoy. Yo no sé quién tenga la razón, si el maestro Moon o los maestros que no lo pueden ver ni en pintura. Me quedo con lo que me dijo mi maestro Eduardo Martínez, al cual consideran maestro de maestros, y me dijo, ¿para qué enojarse? Si ya sucedió, ya pasó. O sea, el enojarse te va a generar envejecimiento, tristezas. Déjalo ir, me dice, déjalo ir. Y por eso es mi maestro, y por eso lo aprecio, porque él no guarda ese tipo de rencores, ¿no? Entonces, al no guardar ese tipo de rencores, yo lo veo a él como una persona ejemplar, que a lo mejor no tiene la más grande organización en México, pero es un hombre del que nadie se atreve a hablar una mala palabra o a decir algo malo de su persona, porque lleva una fiesta en paz con el general y no se rinde ante las oligarquías. Pero bueno, también hay quien habla de más, y detrás del maestro Eduardo Martínez estamos sus samuráis. Entonces, voy a platicar una pequeña historia, y sé que me está viendo la comunidad de las artes marciales, y ellos saben, yo soy quinto dan de taekwondo, de la Mo Kwan. Entonces, con permiso. Un día estábamos en una charla, y en esa charla estaba el ya afinado maestro Reinaldo Salazar, que falleció hace poco por COVID, gran amigo, gran colega. También se encontraba Cristian Rojas, que también falleció precisamente el día de hoy o el día de ayer, una mala noticia para la comunidad, la verdad. Se encontraba el maestro Manuel Echeverría y por ahí andaba el maestro Santiago Escutia, árbitro internacional también, un apreciable profesor. Entonces, estábamos en la plática muy a gusto conversando, cuando de repente estábamos hablando de cómo llegó el arte marcial a Querétaro, cómo llegó el arte marcial a Puebla, y se aparece por ahí un profesor, mano derecha del maestro de Wan Moon, de nombre Fernando Celada, que seguro lo conoce el maestro Reyes, ¿no? Entonces, digamos que alta alcurnia de esa institución. Y empezó a hablar de traiciones, empezó a hablar de que uno había traicionado al otro, de que el que se fue a Querétaro traicionó al maestro Moon, del que empezó a hacer un disparate de veneno por todos lados. Y eso
Y eso a mí nunca me ha gustado. Yo suelo taparme el ombligo cuando estoy frente a personas así, porque como somos esponjas energéticas, digo yo, no, eso rebótalo. Hasta que llega el momento y que le digo, ¿qué ya se te olvidó que el maestro Moon traicionó a Wan Qi? Hasta ahí llegó la plática. Hasta ahí llegó la plática, porque así sucedió. Y dígame si no, maestro Reyes. El maestro Moon dijo, hasta aquí llego con Wan Qi y me sigo con la Federación Mundial de Taekwondo. Ahora, ¿por qué se atreven a juzgar a los demás? Y no quiero decir que el maestro Moon tenga la culpa, no. Sus razones tuvo. Yo no lo puedo juzgar. Pero ¿por qué hay esos fanáticos como Fernando Celada, cinturón negro octavo dan, que es alto mando en el arte marcial nacional? Saludos, Fernando, si me estás viendo. Voy a cenar el día de hoy, no te preocupes. ¿Por qué existen esos fanáticos? ¿Por qué existen esas personas? O sea, ¿por qué? O sea, eso no me queda bien claro. Pues, o sea, ¿por qué no platicar las historias de los que tenemos a la mano? ¿Por qué no yo decir, tengo un maestro que es mi querido hermano y es un gran maestro y es un experto en filosofía marcial y tiene muchos libros, muchas lecturas, y cuando lo escucho hablar me llena de ilustración con su luz? Se llama Antonio Reyes y vive en Mazatlán y es mi querido hermano y lo respeto mucho. ¿Por qué no hacer eso? Pues, ¿por qué no masificarnos como maestros y empezar a crear ese gremio que en realidad sería esa fraternidad que tanto necesitamos? Pues, ¿por qué no el maestro Antonio Reyes pudiera decir, tengo un maestro que no se traga nada, dice lo que le parece, es un gran amigo, gran hermano que está en Hermosillo, Sonora, Javier? Tengo otro tengo uno en Uruguay, el maestro Suárez, que también es parecido a Javier Acosta y no se traga nada y suelta lo que se viene y es un gran maestro. Bueno, ¿por qué digo esto? Creo que, perdón, tengo al maestro Mario, que es un gran maestro, y también, pues no, o sea, perdón, maestro Mario, o sea, tengo al maestro Mario que es mi gran amigo, que lo quiero mucho, que nos desvelamos platicando. No, maestro, no se me vaya a sentir y de repente amanezca demandado como ya Chuchi. Entonces, ¿por qué enseñé esa foto y por qué conté esta historia? Porque como bien dijo el maestro Reyes, sucede en todas las casas. Sucede en todas las casas. O sea, yo no voy a mencionar historia de casas que no me corresponde, pero yo conozco organizaciones en México fuertes que están pretendiendo meter al sobrino, al tío, a la hija, cuando hay otras personas que vienen trabajando fuertemente para quedarse al cargo de la organización cuando pase a mejor vida o se retire su presidente. ¿Por qué? ¿Por qué si el trabajo es el que te tiene que llevar hasta ese lugar? O sea, no estamos aquí para este es hermano, este es primo, este es tío. No, señor, no deben de funcionar así las cosas. Ese es un grave error. Pero es un error que inclusive, hasta como lo dijo el maestro Reyes, no lo podemos juzgar, porque son sus organizaciones y pueden hacer con ellas lo que quieran. Lo que sí podemos hacer es no estar de acuerdo y tomar nuestro camino. Punto. Así como lo hicieron esos 5 que se fueron, así como lo hicieron los que se fueron en los años 80 y dijeron no seguimos al maestro Wan Qi, o como los que se fueron en los 60. El maestro Wan Qi hizo severos cambios en la historia de la Modo Quan, y cambios trascendentales. Por ejemplo, hasta el día de hoy hay gente que piensa que el Midnight Blue nació con la Modo Quan, y no es cierto. O sea, hay gente que sigue creyendo que el color azul de medianoche en la cinta viene de los 40. No, señor, viene de mediados de los 70, y fue un cambio que el maestro Wan Qi hizo para hacer separación de los demás. O sea, a lo mejor no podemos juzgar la historia. Bueno, la historia sí, a lo mejor no podemos juzgar a los protagonistas de la historia, porque si lo hiciéramos, pretenderíamos ser la voz de la moral, y no lo somos. Pero lo que sí podemos tal vez juzgar son los hechos que sucedieron en la historia, siempre
mencionando que vamos a utilizar alegorías, porque no sabemos si lo que vamos a decir es cierto. Entonces, dicho esto, a mí me parece que sucedió en la Moducuán, sucedió en el Shotokan, sucedió en el Judo, sucedió en el Aikido, y va a suceder en todas partes. La gran diferencia es que en la historia de la Moducuán sí hubo muchos conflictos. Nació en tiempos de guerra, nació con conflictos políticos, se generaron muchos más conflictos políticos, después vendrían problemas legales dentro de su nación de fundación y fuera de la misma, ya cuando estaban acá en Nueva Jersey, ¿no? La grandeza no la podemos negar, o sea, de repente cuando está en América se distribuye y llega a Chile, a Argentina, a Centroamérica y se riega por todas partes el Tang Soo Do. ¿Qué podemos decir al respecto de eso? Sí me puedo adelantar un poco en decirles, por ejemplo, que hoy día existen muchas federaciones de Tang Soo Do, existen muchas organizaciones, existen sistemas diferentes de Tang Soo Do, sistemas de rango diferente, inclusive yo conozco quienes usan aún la cinta negra, otros que siguen usando, que usan ya la azul de medianoche, yo conozco unos que tienen otros colores dentro de su esquema de grados, otras formas, meten esto, meten aquello. ¿Está bien, está mal? No, se vale, o sea, cada quien puede hacer el sistema que considere justo para trabajarlo, pues, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de nosotros, que somos la World Traditional Tang Soo Do Union, tenemos una palabra muy importante dentro de nuestra organización, que es tradicional. Y al usar esa palabra tenemos que apegarnos a lo más tradicional que podamos. Y sí lo hemos conseguido, porque Cuanyanim Saavedra se mantiene en ese lado tradicional, tratando nada más de tomar lo de inicio, lo que surgió en los 40s, igual podemos incluir ciertas cosas que el maestro Wanqui nos fue dejando con el tiempo, pero no porque veamos al maestro Wanqui como los argentinos ven a Maradona, por ejemplo. No, señor, yo no. Yo tengo su fotografía aquí en el Doyan, pero es meramente simbólica, como miles de cosas en mi vida. Y es tan simbólica que yo, o hacemos Shario Kyunyet, como probablemente algún día me lo vayan a hacer a mí, no sé. Y eso no significa que yo sea más grande que Wanqui, ni significa que Wanqui sea más grande que yo. A lo que quiero llegar es que ahorita estamos en tiempos en los que nosotros debemos de ser la historia. O sea, lo pasado nos ayuda a entender el presente y a intentar cambiarlo. O sea, por ejemplo, ¿qué valía y qué aplauso le puedo dar a mi querido hermano de atreverse a escribir libros? Y no solamente a él, al maestro Torres Navarrete, que en paz descanse, que también lo hizo, al maestro Chavarría, que también lo hizo. Y no son muchos, son pocos los que lo hacen, pero salimos de ese lado de confort de dar clases en un doya nada más. Yo en lo personal también escribí un libro, por ejemplo. También yo quiero aprender un poquito más de la discapacidad o aprender algo nuevo que no conozco. O sea, ¿qué necesidad tenemos de estarnos golpeando los unos a los otros, si del contrario podemos aprender de nosotros, pues, y quitarnos esa coraza de ego? Y por Dios, o sea, a mí me fascina estar en las cápsulas, cuando puedo estar en las cápsulas de viernes del maestro Reyes, y lo estoy escuchando, y no soy gran conocedor del taoísmo ni del budismo, pero me ilustra. Entonces digo yo, mira qué importante esto, mira, fíjate que me pasó algo así, y empiezas a hacer ese eterno aprendiz que necesitamos ser. Y sí los hay. Yo sé que Suárez, Segnini, un servidor, el maestro Reyes, lo somos y siempre lo seremos. Yo sé que el maestro Martínez lo es. Yo sé que existen muchos maestros en el mundo que tenemos ese pensamiento, pero somos la minoría. Y aquí es donde me queda hacer un mensaje a decirle
Si tú eres de esa minoría, llámanos, mándanos un mensaje. Aquí está la casa de los locos. O sea, aquí está la casa de los que no fanatizamos. Aquí está la casa de los que no mitificamos. Somos los libres pensadores, somos los emancipadores, los que tratamos de construir nuestro templo y labrar la piedra bruto que somos y quitarnos esos escombros que no nos sirven para nada para poder crecer, entre ellos el fanatismo y la eterna ignorancia. Entonces, dicho esto, para ceder ya la palabra a todos compañeros, pues se la voy a pasar al profesor Suárez porque sé que le va a hacer una pregunta ahí a Reyes, a mi querido hermano. Ya habiendo dicho esto, yo no soy quien para juzgar a los demás profesores, pero tampoco voy a dejar que me pasen por encima, ni voy a permitir que hablen mal de una persona a la que respeto y a la que quiero. ¿Por qué? Porque voy a pelear hasta el último momento para que si tú tienes algo que decir de alguien cuando no se encuentra, se lo digas a él. Sinceramente es una de las formas en las que yo me manejo, en las que yo me dirijo. No me he ganado muchos amigos siendo así que tampoco soy un ejemplo a seguir, menos si quieres tener muchos amigos. Pero los que tengo, creo que me quieren y me tienen bastante aprecio. Entonces, una cosa es ser un instructor de artes marciales y otra cosa es ser un maestro. Simplemente la enorme diferencia entre uno y otro es que el maestro transmuta, no niega presuntuosamente las cosas, transmuta, cambia y nunca está en un punto radical ni de fanatismo, ni de egocentrismo, ni de megalomanía. Entonces, por ahí leí una vez en un post que somos guerreros de luz y me quedé con ese post. Y así es, sí lo somos. Así que tú sabes, o quieres iluminar o quieres oscurecer. Así que ya con esto creo que andamos más o menos entrando a los 90s, que vendría siendo por ahí, el tema no es tocar lo de México, ¿no? El tema es tocar lo general. Vendría siendo por ahí la llegada de la SUBAC-DO a México, la distribución de la SUBAC por el mundo. Tenemos buenos amigos ahí en el área de SUBAC-DO, que es otra línea, la línea final del maestro Huanqui, ¿no? Por ahí está César Rodríguez Luna, quizás lo recuerden, mi querido hermano, que está en Islandia de director general, y aquí en México Ramiro Guzmán, y en Uruguay también creo que hay SUBAC-DO, no estoy seguro, creo que sí, maestro Suárez, ¿verdad? Entonces vendría los 90s, que sería el boom de la SUBAC-DO, y con esto, maestro Suárez, adelante. Gracias, maestro. Primero, quizás aquí tenga un mensaje que leer y ahí vamos. Sí, tenemos unos cuantos atrasados. Acá Ernesto Hernández nos dice, sí, muy bien pronunciado, maestro. Escuinapa. Ahora sí, no se me escapa más. Tenemos también a Alexander Martín, que nos dice, jaja, a algunas personas no les cae la verdad. Es una realidad que no se puede ocultar. Nuestro amigo Martín Israel Casares Torres nos dice, felicidades por generar este espacio, maestro, saludos. Y el último mensaje que nos llega, que siempre nos acompañan, Mudocuán La Joya Mazatlán, Mudocuán La Joya Mazatlán presente. Muy bien. Ahí le damos paso al maestro Suárez. Bueno, voy a empezar tomando las palabras del maestro Reyes y coincidiendo con el maestro Reyes en que lo comercial o lo marketinero, digamos,
ha tenido el mundo de las artes marciales, y por eso hoy vamos a aplausos por el maestro, porque coincido 100% en eso que decían de que a veces se toman en pos de los preceptos, digamos, marciales, alguna decisión comercial, y sucede a cada rato, pero es una realidad que ha llegado a todo el mundo, no solo el mundo marcial, sino a todo el mundo religioso, el mundo deportivo, el mundo, y podríamos hablar toda la noche de eso. Y eso me lleva a una pregunta que creo que ni siquiera con el mismo Zenini, que nos conocemos hace ya unos cuantos añitos, alguna vez le planteé, pero la voy a dejar planteada para todos nosotros, y si alguno se anima a responderla en cámara, porque a mí me gusta lo comercial, me encanta lo comercial, me gusta vender, me encanta el marketing, pero por otro lado me gusta lo marcial, me encantan las artes marciales, y son bien dos mundos diferentes que para mí pueden convivir, pero ninguno tiene que abusar del otro. Entonces, por eso iban los aplausos hoy al maestro Reggie. Pero mi pregunta va a lo siguiente: ¿será que más que lo comercial pesa lo cultural en las artes marciales? Incluso antes de lo comercial, ¿no vendrá la historia de más atrás, de un tema cultural que tenemos los latinos? Yo voy a hablar de los latinos porque es la comunidad que conozco Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, México. Entonces voy a hablar de la comunidad latina. ¿No será que nos pesa lo cultural incluso antes? Tenemos varias cositas en la mochila cultural, en la mochila de la época de los colonizadores, en la mochila bueno, quizás la época un poco más reciente, y en muchas partes de Latinoamérica, y ojo acá que voy a tocar algunos temas sensibles, pero pesan las dictaduras militares, los conflictos civiles que se han dado en varias partes del continente. ¿Y no será que pesa un poquito todo eso, y eso por ahí nos lleva después a lo comercial? Y tratando de puntualizar la pregunta, yo en mi carrera marcial me he preguntado más de una vez si no soy un atrevido al practicar artes marciales. ¿Y por qué un atrevido? Porque no es una cultura propia nuestra, por lo menos las artes marciales como las queremos idealizar, ¿no? Ya que hablábamos hoy de mitificar a algunas personas, algunas personalidades. eh, ¿No seremos un poquito atrevidos? Esa pregunta me la he hecho un montón de veces. En Uruguay, por ejemplo, les cuento a los amigos de México que nos están viendo, y a ustedes también, se, se desarrolla hace mucho tiempo, justamente de la época de la esclavitud, el candombe. Se tocan unos tambores, después en otro programa ahondaremos en esto, pero esto es de la comunidad afro, ¿no? Como se llama hoy por hoy la comunidad afrodescendiente, o como se conocía coloquialmente a los negros esclavos se juntaban y tocaban el tambor. A mí me encanta eso, me encanta, como, lo he hablado, eso sí lo he hablado con Selene muchas veces, me encanta eso, pero siempre me he sentido un atrevido, en mi condición de rubio, digamos, el agarrar un tambor, y siento que faltarle el respeto a esa cultura. Y eso lo trasladé mucho tiempo a las artes marciales. De vuelta, digo, me encanta, pero es una pregunta que me ha acompañado hace mucho tiempo, y tiene un poco que ver con todo lo que decía hoy: cuánto nos pesa lo cultural a la hora de hacer artes marciales. Si alguno se anima, porque por ahí después se desenlazan las cosas comerciales. No, las cosas comerciales no son casualidades, también viene de lo cultural, y tiene un poco que ver con todo eso. Pero bueno, podría estar horas en este tema. Si alguno se anima a responder esas preguntas, un eterno agradecido, y si no, va a quedar para otro programa. Pues yo quisiera ofrecer mi punto de vista, maestro, respecto a las dos cosas. Primeramente, directamente a su pregunta, y posteriormente sí quisiera hacer unas ciertas precisiones para poder, para poder
vaya, hacerme entender más con las personas que nos están viendo y esperar también que me haga entender con ustedes. Aspectos culturales. Fíjese que desde tiempos muy antiguos, maestro, la transculturización ha sido una actividad que ha llevado riqueza, aprendizaje entre las diferentes culturas a nivel del mundo. Dentro de las artes marciales, esto no es nuevo, porque yo siempre lo explico con una historia así rápida. Las artes marciales se desarrollaron en todo el mundo porque fue una manera en que las personas empezaron a defenderse de los ataques de otras personas, de otros pueblos, de los animales, etc. Entonces empezaron a buscar maneras de defenderse. Ahí nacen las artes marciales. Estamos hablando de hace miles de años. Luego, estas técnicas empezaron a adaptarse a la fisionomía de las personas. Vaya, yo siempre digo, una Corea escarpada, llena de montañas, bueno, aquel que subía y bajaba las montañas, pues estaba bien fuerte de las piernas. Se daba cuenta que la potencia de golpeo era la de sus piernas. Personas en el sur de China, sobre las barcas, en desequilibrio, generaban un sentido de equilibrio y de precisión muy importante y lo utilizaban para defenderse. Luego, la guerra hace esa mixtura de técnicas, se observan. Hay una transculturización marcial. Entonces, los coreanos utilizaban técnicas de equilibrio y lo desarrollaban mediante un entrenamiento, pero los chinos del sur de China, esto no se dio, ¿no? Pero es un ejemplo vago, es un ejemplo. Los chinos del sur de China veían que los coreanos trabajaban las piernas con una potencia tan fuerte que lo entrenaban y lo desarrollaban. Igual las artes marciales para las culturas ahora. Yo creo, maestro, que no es para nada una situación de falta de respeto, la inferencia que usted hace de las artes marciales como cultura de nosotros latinos a recibir una instrucción o un conocimiento de una cultura diferente. Yo creo que no, como tampoco lo es que usted toque esos tambores africanos que también a mí me gustan mucho, también me gustan mucho. Entonces, creo que todo es con la intención de que nosotros hagamos, y conociéndolo como lo conozco, creo que va a ser de una manera respetuosa, gustosa. Entonces, eso lejos de separar, lejos de no ser en un sentido correcto, es con un sentido correcto, porque eso va a incrementar el conocimiento de esa cultura y por lo tanto va a incrementar los beneficios que esa cultura puede traer a las otras culturas. Espero con esta convicción mía haber intentado acercarme un poquito a la pregunta suya. Por otro lado, los aspectos comerciales dentro de las artes marciales, yo no creo que sean sucios, ni malos, ni inadecuados. Yo creo que son muy importantes. Desde hace mucho tiempo que durante las pláticas que ofrezco, o donde me invitan ahí a hablar, cuando tocamos un tema parecido a esto, casi siempre digo yo que no sé dónde lo habré escuchado. Y digo dónde lo habré escuchado no porque no quiera hacerme responsable del comentario, sino porque de andar de allá para acá tanto tiempo, pues he escuchado muchas cosas y he aprendido muchas cosas en todos lados. En un lado escuché que las artes marciales estaban sentadas y me quedé con esa concepción, que eran un tripié. Y a un tripié, si le quitas una pata, se cae. Entonces, una de las patas del tripié de las artes marciales era lo esencial. O sea, que nosotros debíamos tener un conocimiento y un manejo de maestría de lo que enseñamos. No podemos ver un documental, no podemos leer una situación y querer pararnos frente a un grupo como un experto para enseñarlos. Vaya, sabemos que no es así. Pero bueno, lo esencial es una de esas patas del tripié. El otro es lo comercial y el otro es lo estructural. ¿Cómo estoy yo constituido? ¿Cómo respeto? ¿Cómo me sirvo? ¿Cómo me ayudo con mis compañeros para poder sostener todo esto? Entonces, fíjense, un tripié que tiene lo estructural, lo comercial y lo esencial. Yo con eso me quedé, estoy de acuerdo. Quiere decir, maestro, que si de alguna forma, le quitamos una pata, lo demás se nos viene abajo. Es decir, si le quitamos lo esencial, pues entonces, ¿qué enseñamos? No enseñamos artes marciales,
Entonces, esto se viene abajo. Si quitamos lo comercial, no podemos desarrollar un alto nivel de especialización. ¿Por qué? Porque no podemos dedicarle todo el tiempo necesario a la práctica, a la interpretación y al estudio de las artes marciales y a la enseñanza. Y por otro lado, si no tenemos una estructura que nos soporte para crecer, vayan los esfuerzos por crecer, los esfuerzos por diseminar los conocimientos de las artes marciales no se van a dar. Por eso creo que la cuestión de la economía hacia dentro de las artes marciales es muy importante. No es sucia como ideológicamente muchos pudieran pensar de repente. Muchos quieren ver a un artista marcial como un tipo, como una seta de India, completamente retirado de lo material, allá lleno de tierra, lleno de ceniza en la esquina y como un ermitaño. No, eso ya no puede ser así. Ya, de hecho, nunca fue así. Entonces, los aspectos comerciales dentro de las artes marciales son bien válidos. Con respecto a lo que decía yo anteriormente, y me voy a apurar a terminar, es cómo es nada deseable lo que comentábamos, maestro Suárez, que se tomen decisiones comerciales con fundamentos marciales. Aquí, si una institución marcial pone las reglas claras, aquí usted es una persona que hace uso de mi plataforma marcial para trabajar, está muy bien, pero usted nunca va a llegar a tener un grado directivo, usted no va a tomar decisiones, usted es un cliente, vaya, un usuario mío. Si las cosas se ponen así de claras, creo que quien esté ahí, bueno, va a tomar las decisiones de esa manera. Alguna vez yo pensé que para negociar una situación comercial con una persona hacia dentro de las artes marciales, tenía que ser a uniforme, a dobo quitado, como personas, como iguales, como dos negociantes, vayan, y no como un primer dan y un octavo dan, donde el octavo dan sabe que tiene que cuidar sus cuestiones económicas y el primer dan a veces interpreta todo como que le están haciendo un favor. Entonces se da esta situación de abuso hacia dentro de las artes marciales. Creo que si se pone todo esto claro y decir, esta es una decisión gerencial o un acuerdo comercial o un acuerdo, una negociación, vaya, está bien. Pero creo que el engaño en que muchas artes marciales, muchas instituciones llevan a cabo, es esto. Y ese es mi señalamiento fuerte digo, porque yo creo que muchos se van a sentir aludidos a esta situación. Con esto, perdón, espero no haber cantinfleado, no sé si conozcan allá en Uruguay el término cantinflear, que es darle vueltas a todo y no decir nada. Espero no haber cantinfleado con este tema. Y bueno, se nos fue bien rápido el tiempo, hace rato puso el maestro Zegnini y ya estamos cerca de cerrar, entonces me quedo callado. Les paso la palabra, maestros. Bueno, yo aprovechando aquí un breve tiempo para contestar al maestro Suárez. Primeramente, mi querido maestro Suárez, se lo voy a contestar con una metáfora, ¿le parece? Es como cuando Juan le dice a Pedro, oye, ¿por qué celebras a Santo Claus? Si es gringo, si es americano. Y Pedro le dice a Juan, ¿y tú por qué vas al Via Crucis si Jesucristo era de bien lejos? Así que yo no veo por qué usted se sienta mal por practicar las artes marciales asiáticas, ¿no? Esa sería mi metáfora, considerando que ahorita estamos en tiempos en los que podemos hacer lo que queramos, ¿no? Ahora, añadiendo a la respuesta, sí creo que han sido afectadas las artes marciales en Occidente, porque las han occidentalizado y porque llegaron en un contexto en el que en Occidente no había guerra, entonces se tenían que ir por otro lado. No veo por qué usted se sienta mal tocando esos tambores, habiéndole dicho eso, ¿no? Habiendo gente que celebra a Santa Claus y otros los Santos Reyes. Ahora, sobre la comercialización,
Pues en este momento yo acabo de lanzarle una metáfora que se la quiero vender. Cómprela, Suárez. O sea, usted es mi maestro en ese aspecto. O sea, véndele a la mente, no a la gente, ¿no? Vender sin vender. No se pierdan las charlas del maestro Suárez, que son geniales al respecto. Ahora, sobre eso de la comercialización, pues vámonos a otra historia por ahí. La vamos a dejar inclusive hasta de tarea. Si la Biblia de los 77 sabios no hubiese sido traducida al griego, no hubiese entrado en la literatura universal y no hubiese habido comercialización, no hubiera llegado a Occidente, no sería lo mismo. Entonces, si en aquellos tiempos pensaban en ideas de marketing como traducirla a la lengua franca de ese momento, que fue un marketing, estará de acuerdo, de Ptolomeo, que dijo, pues aquí en hebreo nadie la va a leer, se está desapareciendo porque nos están conquistando los babilonios y los persas, vale más que la mande a Grecia donde pueda hacer que pegue. Entonces, ¿por qué va a estar mal la comercialización? Pero bien usted dice, excelente su observación, Suárez, cuando dice, no hay que abusar y ni una ni otra debe de pasarse. Debe de existir una sana convivencia tanto en el marketing como en las artes marciales. La historia de la Muay Thai es larguísima, creo que aquí hemos concluido, sinceramente, no hay mucho más de qué hablar, así puntualizar en general. Y hasta aquí dejo mi comentario, les agradezco mucho la invitación, saludos a toda la audiencia, un fuerte abrazo a todos, la verdad, sonrían, la sonrisa resuelve problemas y te evita líos, así que, bueno, el silencio es el que evita los líos. Así que, de mi parte es todo, mis queridos amigos, un fuerte abrazo y Suárez, tiene la palabra. No, ya no, vamos a dejarle la palabra a Segnin para el final y solamente agradecer al maestro Reyes por ilustrarnos tanto, al maestro Acosta por también estar ahí presente y darnos su punto de vista. Así que tiene la palabra maestro Segnin. Bueno, muchas gracias. Vamos rapidito que tenemos un cierto límite de tiempo en los programas, por eso lo estamos cortando un poquito abrupto, porque queríamos promocionar un poco los programas que se nos vienen esta semana. Voy a leer el comentario de Alexander Martín, y de ese encontrón de culturas es de donde salen muchos inconvenientes. Nosotros tratando de entender una cultura oriental caemos en un fanatismo, como lo decía el maestro Javier. Al seguir el precepto confuciano de honrar a nuestro maestro, caemos en fanatismos cerrados y cuando salimos de él terminamos siendo los malos del paseo. Yo tengo muchísimo para hablar de todo lo que dijeron, porque tengo un punto de vista bastante contrario y a favor de todos ustedes, pero no voy a expedirme sobre eso porque se nos va el programa, así que quizás en el próximo programa lo charlemos, que seguramente tenemos bastante para seguir charlando. Yo también, yo quiero decir que fui corto, pero tenía mucho para decir. Sí, bueno, pero valía la pena que estrenaran el programa estos dos grandes maestros hoy. Habíamos coincidido con el maestro Suárez que era un honor tener a estos dos invitados de lujo en nuestro primer programa, por eso los elegimos, no fue casualidad esto, así que muchísimas gracias. A partir de hoy son los padrinos de la Radio Cultural Charrúa, no sé qué le parece, Suárez. Vamos a nombrar los padrinos de la Radio Cultural Charrúa y van a estar con nosotros seguramente todos los martes, seguramente este programa quede fijo, si disponen de tiempo los maestros, y para seguir charlando de muchas cosas y meternos en más problemas, que es lo más lindo, ¿no? Alexander Martín, que dice, qué interesante toda esta charla, un saludo desde Colombia, de otro descendiente del linaje Mudo Quan. Gracias por compartir, maestro. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Y vamos rapidito a ver que el maestro Suárez nos cuente qué programas tenemos mientras yo voy compartiendo los flyers de los programas que se nos vienen. Por ejemplo, este jueves que tenemos, señor Suárez. Muy bien, Segni, me gusta ese estilo, agarrándome de improviso. Este jueves tenemos dos invitados de lujo.
Bueno, a ver si lo voy a españolizar, ¿no? Porque si no, después los que hablan inglés me tiran las orejas. Dos peleadores de lujo UFC. El señor. Bueno, no sé cuál Freddy está tirando primero. Me deja en jaque. Si el de Sebastián Latorre, el señor Sebastián Latorre. Guido O el Ninja señor Canetti. Guido Ninja Canetti. Bueno, bien, ahí lo veo. Guido Ninja Canetti, tenemos un lujito que nos vamos a dar en Radio Cultural Charrúa y nos va a acompañar el señor también compatriota Sebastián Latorre de aquí de Uruguay. También se viene un programa de fútbol que todavía no sabemos si tenemos, ahí aparece ahora flyer del señor Sebastián Latorre, compatriota decía. Y se viene un programa de fútbol que todavía no sé si tenemos nombre, Semini, de flyer, publicidad del programa de fútbol. No, Quizás todavía ahí no. le Todavía dejamos no. la invitación planteada al maestro Reyes, que sé que es un conocedor también Sí. de ese otro ámbito. A Costa ni digo ni lo nombro porque, bueno, de fútbol lo único que sabe Acosta es de River Plate. Y ahí tenemos el otro programa que se nos viene, que es Emprender a Pie. Exactamente, ese sí tenemos flyer, Emprender a Pie, un programa pensado para los emprendedores. Saben que a mí me encanta, me maravilla todo ese mundo y justamente hablar de historias, de qué mueve a los emprendedores, que es lo que en definitiva mueve al mundo, ¿no? Como todos nosotros los artistas marciales, que somos grandes emprendedores justamente, sería muy bueno alguna vez también hacer un repaso de la historia de cada uno de nosotros y empezar a ahondar en esos temas que a los emprendedores le apasionan, la motivación, la desmotivación, el hacer, el no hacer, el lograr, el no lograr, y un montón de cosas que mueven a los emprendedores y que hace que el mundo funcione en definitiva. Excelente, excelente, muy bien, muy bien. Agradecer nuevamente a toda la audiencia que estuvo con nosotros, a los que pusieron me gusta y a los que pusieron no me gusta también. Agradecidos a todos. Como dice el señor Suárez, si hay gente que se enojó es porque hicimos buen trabajo. Eso es lo lindo, ¿no? Siempre que aparecen todos me gusta todos los chupamedias, no está bueno. Está bueno que haya gente que discrepe, que no le guste, que se enoje. Eso es lo más lindo. Bueno, también tenemos Viernes tras Noche, que ahora no tenía el cartel a mano, pero se viene un lujazo, se vienen dos personajes particulares, el show de Jimmy Gómez con el Verdugo, Uruguay versus México, viernes en la trasnoche, bien tarde se viene ese programa, porque esta gente habla de una manera poco peculiar, entonces están todos invitados. Y domingo en la mañana tenemos un programa de música. Les invitamos a todos a que escuchen un poquito de música, música popular, música de Latinoamérica, con más influencia de música uruguaya para darla a conocer por otros países, pero con música de todos lados. Así que de mi parte me voy despidiendo de todos, ya le doy el paso a mis compañeros. Un placer haber estado aquí con ustedes en este programa. Nos vemos pronto. También me despido, gracias a todos, saludos, saludos, saludos. Gracias a todos, muchas gracias por invitarme y nos vemos muy pronto, con el favor de Dios. Gracias.